Nunca pensé que un día de pesca normal pudiera transformarse en una lucha por la supervivencia. Me llamo Einar Gielvik, tengo 37 años, y soy pescador de quinta generación en Geiranger, un pequeño pueblo noruego. Mi familia se ha ganado la vida en estas aguas durante generaciones, y crecí empapándome de historias sobre los fiordos, su belleza y su traición. Aquel día comenzó como cientos antes. Era temprano por la mañana, a principios de junio, cuando mi tripulación y yo zarpamos del muelle del fiordo de Geiranger. El aire era cristalino, con un ligero sabor a sal y pino, un aroma que siempre he asociado con mi hogar. Nuestra tripulación estaba formada por 4 personas: mi primo Thorvald, nuestro amigo de la infancia Magnus, y la nueva integrante, Sigrid, hija del viejo pescador Olaf, quien había decidido seguir los pasos de su padre, desafiando todos los estereotipos. «Einar, el pronóstico anuncia calma hasta la noche», dijo Thorvald, revisando su teléfono antes de guardarlo en un contenedor impermeable. «Podemos adentrarnos más en el Sunilvsfjord. Olaf tuvo una buena pesca de bacalao allí la semana pasada». Asentí, dirigiendo nuestro arrastrero de 12 metros, el lobo marino, hacia el estrecho fiordo que se adentraba en la tierra como una gigantesca grieta. Nuestra embarcación no era nueva, tenía unos 15 años, pero Thorvald y yo la manteníamos en perfecto estado. Un casco de aluminio marino, un motor diésel de 200 caballos de fuerza, un moderno equipo de navegación y un sonar. Todo lo necesario para la pesca profesional en los fiordos. El Sunilvsfjord, una de las ramificaciones del famoso fiordo de Geiranger, es un lugar de asombrosa belleza y grandiosidad. Acantilados verticales de más de 1000 metros de altura enmarcan una estrecha franja de agua azul oscuro. Las cascadas, alimentadas por el deshielo de los glaciares, caen desde alturas vertiginosas, creando un ruido de fondo constante que recuerda a un trueno lejano. «Miren», dijo Sigrid, señalando una roca donde se asentaba una pequeña colonia de cormoranes. Cuando se posan así en los salientes bajos, los viejos dicen que el tiempo va a cambiar. «Cuentos de viejas», se burló Magnus, un hombre alto, pelirrojo y con el rostro curtido por el sol. «Mi aplicación meteorológica indica una presión atmosférica estable para las próximas 24 horas. Sigrid se encogió de hombros. «Mi padre siempre decía, la tecnología va y viene, pero la naturaleza permanece». Yo haría caso a los cormoranes. Sonreí sin querer al observar su disputa. Sigrid, a pesar de sus 25 años, poseía una sabiduría que normalmente viene con la edad. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza práctica, y sus ojos color fiordo siempre miraban con atención y fijeza. Se había unido a nosotros hacía solo 3 meses, pero ya se había convertido en una parte indispensable del equipo. Navegamos más adentro del fiordo, donde los acantilados se acercaban tanto que daba la sensación de estar navegando por un cañón. El ancho del espacio acuático aquí no superaba los 400 metros. El sonar indicaba una profundidad de más de 300 metros, algo típico de los fiordos noruegos, que son valles glaciares inundados. «Echamos las redes aquí», ordené cuando llegamos a un lugar marcado en nuestro mapa como propicio para la pesca de bacalao y eglefino. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos a nuestro ritmo habitual. Lanzamos las redes, revisamos las nasas para cangrejos ya colocadas y clasificamos la captura. El día prometía ser productivo. Al mediodía, nuestros contenedores ya estaban llenos hasta la mitad de plateados peces. La primera señal de que algo andaba mal fue el extraño comportamiento de los peces. El bacalao, generalmente tranquilo en los viveros, comenzó a agitarse como en un estado de pánico. «Nunca había visto algo así», murmuró Thorvald, observando este inusual espectáculo. Entonces lo sentimos, una vibración apenas perceptible que se transmitía a través del casco de la embarcación. No era fuerte, pero sí decididamente extraña. «¿Qué es eso?» Sigrid se quedó quieta, escuchando. «Suena como
La interrumpió un sonido que nunca olvidaré. Un rugido sordo y retumbante que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Aumentaba con cada segundo, llenando el espacio del fiordo. «¡Un deslizamiento submarino!», grité, recordando de repente las advertencias de los geólogos, quienes en los últimos años hablaban cada vez más del peligro de derrumbe de las laderas submarinas en los fiordos. «¡Arranca el motor! ¡Tenemos que salir de aquí!». Magnus corrió al panel de control, pero ya era demasiado tarde. El agua, a 300 metros de nosotros, comenzó a burbujear de forma extraña, elevándose en forma de joroba, como si algo enorme estuviera emergiendo de las profundidades. «Dios mío», susurró Sigrid, mirando la pared de agua que se acercaba. La ola, nacida de un deslizamiento submarino, se elevaba cada vez más, alcanzando una altura de unos 15 metros. En el estrecho espacio del fiordo no tenía dónde dispersarse, y toda su fuerza se dirigía directamente hacia nosotros. «¡Agárrense!», fue el último grito que alcancé a proferir antes de que el mundo se pusiera patas arriba. La ola golpeó el costado del lobo marino, con tanta fuerza como si no fuera una masa de agua, sino un muro de hormigón. Me arrojó a través de toda la cubierta y me golpeé contra la barandilla con tanta fuerza que vi las estrellas. La barca se escoró, engullendo agua por la borda, y luego, impulsada por una fuerza monstruosa, se elevó como un juguete. El mundo a nuestro alrededor se transformó en un caos de agua, salpicaduras y un rugido ensordecedor. De reojo vi cómo una ola se llevaba a Magnus por la borda, mientras Thorvald se aferraba desesperadamente al timón, intentando mantener el control de la embarcación. Sigrid desapareció de mi vista. Luego se hizo el silencio. Un silencio extraño, irreal, dentro de una cúpula de agua, cuando la barca, volcada, quedó completamente sumergida. Un segundo se extendió como una eternidad, y vi la luz del sol refractándose a través de la masa de agua, creando unos dibujos caprichosos. Hermoso y mortal. Y entonces el lobo marino emergió a la superficie, volviendo a dar una vuelta de campana, y me encontré en las heladas aguas del fiordo. Lo primero que sentí fue un frío abrasador. El agua de los fiordos de Noruega rara vez supera los 8 grados incluso en verano, y a principios de junio su temperatura rondaba los 4. El frío calaba a través de la ropa, entumeciendo mis movimientos y expulsando el aire de mis pulmones. «No te acobardes», me ordené a mí mismo, luchando contra el instinto de tomar una bocanada de aire por el shock. Sabía que en esa agua tenía, a lo sumo, 15 minutos de acción consciente antes de que la hipotermia empezara a nublarme el juicio. La ola que había barrido el fiordo ahora rebotaba contra los acantilados del lado opuesto, creando un oleaje caótico. Nuestra barca, con la quilla hacia arriba, se hundía lentamente en las oscuras aguas. A nuestro alrededor flotaban restos de aparejos, contenedores con la pesca y efectos personales. «¡Ayuda!», oí un grito y, al girarme, vi a Sigrid agarrada a la tapa de madera de una caja que flotaba. Su rostro estaba pálido por el frío, y una fina línea de sangre le corría por la sien. Venciendo la resistencia del agua, nadé hacia ella. Cada movimiento era un esfuerzo. La ropa empapada tiraba hacia abajo, y el frío ya empezaba a afectar mi coordinación. «¿Dónde está Thorvald? ¿Magnus?», pregunté jadeando, al llegar hasta Sigrid y agarrarme al mismo trozo de madera. A Magnus se lo llevó la ola de inmediato. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que era difícil entenderla. «Thorvald. Lo vi por allá». Señaló hacia una orilla rocosa, donde la ola debía de haber arrastrado a mi primo. Miré a mi alrededor, evaluando la situación. Estábamos a unos 100 metros de la orilla más cercana, una distancia que en condiciones normales habría cubierto sin dificultad. Pero ahora, en agua helada, con las extremidades empezando a entumecerse, parecía una tarea imposible. «Tenemos que llegar a la orilla», dije, señalando una pequeña playa de guijarros al pie del acantilado. «¿Puedes nadar?».
Sigrid asintió, aunque en sus ojos se veía el miedo. Lo intentaré. Agárrate a este trozo de madera, le indiqué. Te ayudará a mantenerte a flote. Y no te quites la ropa, por muy pesada que te parezca. Aunque sea un poco, te ayudará a conservar el calor. Empezamos a avanzar lentamente hacia la orilla, utilizando el improvisado flotador como apoyo. Cada brazada requería un esfuerzo cada vez mayor, y el agua helada succionaba las últimas reservas de calor de mi cuerpo. Sentía cómo se me entumecían los dedos de manos y pies, cómo se me espesaba la cabeza. Einar, no siento las piernas, susurró Sigrid cuando habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino. Aguanta, la animé, aunque yo mismo empezaba a dudar de que fuéramos a llegar a la orilla. Háblame. Cuenta. Cuenta por qué decidiste hacerte pescadora. Este viejo truco, hacer que alguien hable para que se mantenga consciente, me lo había enseñado mi abuelo, y funcionaba. Mientras Sigrid, titubeando y temblando, contaba cómo ayudaba a su padre a arreglar las redes cuando era niña, seguíamos acercándonos lenta pero firmemente a la salvadora orilla. Los últimos 20 metros fueron los más duros. Mis brazos apenas respondían, y mi cuerpo se había vuelto tan pesado como si estuviera hecho de plomo. Pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Con un último y desesperado esfuerzo, cubrimos la distancia que nos quedaba. Cuando mis pies tocaron el fondo pedregoso, apenas lo sentí. Tan entumecidos estaban. Tambaleándome, salí a la orilla y ayudé a Sigrid, que apenas se mantenía en pie. Nos desplomamos sobre los guijarros, respirando con dificultad y temblando de pies a cabeza. Thorvald. Hay que encontrar a Thorvald, murmuré, intentando ponerme de pie. Pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Los músculos, entumecidos por el frío, simplemente no reaccionaban a las órdenes del cerebro. Primero, tenemos que calentarnos. Sigrid se sentó con dificultad, abrazando sus rodillas con los brazos para intentar conservar los restos de calor. Si no, nos congelaremos hasta la muerte. Tenía razón. La hipotermia era el principal enemigo en nuestra situación. Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera ayudarnos. La orilla estaba salpicada de restos de nuestra barca y aparejos, arrastrados por la ola. Tenemos que quitarnos la ropa mojada y buscar algo seco, dije, poniéndome de pie con dificultad. Mira a ver si encuentras el botiquín o los contenedores impermeables. Durante los siguientes 20 minutos, tambaleándonos y tropezando, exploramos un pequeño tramo de la orilla. La suerte nos sonrió. Entre los escombros encontramos una de nuestras cajas impermeables, en la que guardábamos ropa de repuesto, un kit de primeros auxilios y, lo más importante, cerillas y un encendedor herméticamente empaquetados. ¡Mira! Sigrid señaló una silueta oscura tendida sobre las rocas a unos 50 metros de nosotros. ¡Es una persona! Olvidándome del frío y el cansancio, me lancé hacia allí. Era Thorvald, vivo, aunque inconsciente. Tenía la cabeza ensangrentada y la pierna derecha torcida en un ángulo antinatural. Respira. Exhalé con alivio, tras comprobar el pulso en el cuello de mi primo. Pero necesita ayuda. Entre Sigrid y yo, trasladamos a Thorvald con cuidado a una pequeña grieta entre las rocas, donde al menos estábamos algo resguardados del viento. Luego, usando restos de madera que encontramos y musgo seco que crecía en las rocas por encima de la línea de la marea, encendimos una pequeña fogata. Después de cambiarnos con ropa relativamente seca del kit de emergencia y colgar la ropa mojada alrededor del fuego para que se secara, nos ocupamos de Thorvald. Tenía una herida seria en la cabeza, que limpiamos con un antiséptico del botiquín y vendamos con gasas estériles. Con la pierna era más complicado. La fractura evidente requería asistencia médica profesional. Hay que entablillarla, dijo Sigrid, examinando la extremidad dañada.
Mi padre tuvo una fractura similar cuando yo era pequeña. Recuerdo cómo lo hizo el médico. Usando 2 tablillas de madera planas de unas cajas y trozos de cuerda, fijamos la pierna de Thorvald en una posición relativamente correcta. Durante todo este tiempo, permaneció inconsciente, lo que probablemente fue una bendición. El dolor de una fractura así debe ser insoportable. Solo cuando hubimos terminado con las urgencias, me permití reflexionar sobre nuestra situación. Estábamos atrapados en un fiordo estrecho, sin bote, con provisiones mínimas y un herido grave. Los teléfonos móviles, incluso si hubieran sobrevivido a la inmersión, eran inútiles aquí. La señal en los fiordos solo se recibe en ciertos puntos debido a las altas rocas que bloquean la señal. ¿Y Magnus?, preguntó Sigrid en voz baja, mirando las oscuras aguas del fiordo. Tenemos que buscarlo. Negué con la cabeza. Si lo arrastró la corriente. En un agua tan fría no tuvo ninguna oportunidad. Era una dura verdad, difícil de aceptar. Magnus era mi amigo desde la infancia. Fuimos juntos al colegio. Aprendimos juntos a pescar. Y ahora, lo más probable es que esté en el fondo del fiordo, convertido en su tumba. Necesitamos un plan, dije, intentando alejar los pensamientos sombríos. Thorvald necesita atención médica que no podemos proporcionarle. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí o enviar una señal de auxilio. ¿Quizás encender una hoguera de señales?, propuso Sigrid. En las rocas más altas, para que se vea desde lejos. Buena idea, pero el problema es que aquí raramente pasan barcos. Señalé el estrecho paso del fiordo. No es una ruta turística, y los pescadores no suelen venir por aquí. Podrían pasar días antes de que alguien vea nuestra señal. ¿Y si intentamos subir por la ladera? Sigrid miró las rocas que se alzaban sobre nosotros. Arriba podría haber mejor cobertura. Observé con ojo crítico las paredes casi verticales del fiordo. Sin equipo especial, la escalada parecía imposible, especialmente con nuestro estado de agotamiento. Demasiado arriesgado, negué con la cabeza. Si alguno de nosotros resbala. En ese momento, Thorvald gimió y entreabrió los ojos. Su mirada era turbia, desorientada. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, carraspeó. Un deslizamiento de tierra submarino causó un tsunami en el fiordo, expliqué, acercando a sus labios una cantimplora con agua dulce que encontramos en el kit de emergencia. Nuestro bote volcó. Sigrid y yo te sacamos a la orilla. Tienes una pierna rota y un fuerte golpe en la cabeza. Thorvald bebió unos sorbos y arrugó la cara por el dolor. ¿Magnus? Negué con la cabeza en silencio. Thorvald cerró los ojos y una solitaria lágrima rodó por su mejilla. Tenemos que salir de aquí, dijo al cabo de un minuto. En el pueblo nos buscarán, pero podría pasar mucho tiempo antes de que organicen una operación de búsqueda. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Tenía razón. Nadie esperaba que volviéramos hasta última hora de la tarde, y teniendo en cuenta lo impredecible que es la pesca, la verdadera búsqueda podría no comenzar hasta dentro de 1 o 2 días. Primero tenemos que asegurar la supervivencia aquí, decidí. Construir un refugio, encontrar agua dulce, recoger más leña para la fogata, y luego pensaremos en cómo enviar una señal o escapar. Así comenzó nuestro primer día de lucha por la supervivencia en el gélido cautiverio del fiordo de Sunilvsfjord. La noche en el fiordo fue fría, a pesar de ser junio. La temperatura bajó hasta unos 5 grados, y el húmedo viento marino, que soplaba entre las rocas, intensificaba la sensación de frío. Nos turnamos para mantener el fuego, añadiendo los restos de madera que recogimos y algas secas, que ardían con un olor desagradable, pero proporcionaban suficiente calor. Thorvald recuperaba la conciencia, y luego volvía a caer en el sopor. Cuando estaba consciente, el dolor de la pierna rota le hacía gemir entre dientes. Le dimos analgésicos del botiquín, pero su efecto era claramente insuficiente. Al amanecer, me di cuenta de que teníamos que actuar más rápido de lo que había pensado.
El estado de Thorvald empeoraba. Su piel había adquirido un tono grisáceo poco saludable y le perlaba el sudor la frente, a pesar del frío. Era posible que estuviera entrando en una fase de infección. Einar. Sigrid me tocó el hombro mientras yo contemplaba pensativo las aguas del fiordo, sopesando nuestras posibilidades. Tenemos que construir algo más sólido que esta grieta. Si llueve, la fogata se apagará y nos quedaremos sin calor. Tenía razón. Nuestro refugio actual, una pequeña oquedad en la roca, no ofrecía suficiente protección contra los elementos. Echemos un vistazo, asentí. Tal vez encontremos un lugar más adecuado o materiales para construir un resguardo. Dejando a Thorvald junto a la fogata con una provisión de leña y agua a su alcance, Sigrid y yo fuimos a explorar los alrededores. La orilla del fiordo en ese punto era una estrecha franja de guijarros y cantos rodados, tras la cual comenzaba una empinada cuesta. Pero a unos 300 metros de nuestro campamento improvisado, encontramos una pequeña cueva. Más bien, una profunda grieta en la roca, pero lo suficientemente espaciosa como para que cupiéramos los tres. «Es perfecto», dijo Sigrid, inspeccionando la cueva. «Está seco, protegido del viento, y hay espacio para una fogata». Regresamos junto a Thorvald y lo trasladamos con cuidado a nuestro nuevo refugio, improvisando una camilla rudimentaria con 2 ramas resistentes y un trozo de lona que encontramos entre los restos. Luego, trasladamos allí todas nuestras escasas pertenencias y encendimos una nueva fogata en la entrada de la cueva, donde el humo podía salir libremente. «Necesitamos agua potable», dije, evaluando nuestras reservas. Quedaba menos de 1 litro en la cantimplora y no se veían arroyos ni fuentes cerca. Y comida. Lo que tenemos se acabará en un día. «Vi una pequeña cascada más adelante en la costa», respondió Sigrid. «El agua cae de las rocas. Debe ser agua de deshielo de los glaciares de arriba». «Excelente. Y en cuanto a la comida», reflexioné, «debería haber mejillones en las rocas de la orilla. Y, tal vez, podamos construir una caña de pescar rudimentaria con lo que tenemos». Sigrid asintió. «Yo me encargaré del agua y de los mejillones, y tú intenta idear algo para pescar». Las siguientes horas las dedicamos a asegurar nuestras necesidades básicas para la supervivencia. Sigrid encontró la cascada, un fino hilo de agua fresca que fluía por la roca, y llenó nuestra cantimplora. Luego, recogió una cantidad considerable de mejillones de las rocas costeras. Por mi parte, improvisé una caña de pescar, utilizando un trozo de remo como vara, sedal de una red de pesca que encontramos y un anzuelo que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Al mediodía, teníamos comida, mejillones hervidos en agua de mar y un pequeño bacalao que logré pescar desde un canto rodado que sobresalía en el agua. Dividimos la pesca en 3 partes, aunque Thorvald solo pudo comer unos trozos de pescado, ya que su estado seguía empeorando. «Necesitamos encontrar una forma de contactar con el mundo exterior», dije, mientras Sigrid y yo estábamos sentados a la entrada de la cueva, contemplando las oscuras aguas del fiordo. «Thorvald necesita un médico, y cuanto antes mejor». «¿Y si uno de nosotros intenta salir?», propuso Sigrid. «No necesariamente por las rocas. Podríamos avanzar por la costa. El fiordo debe llegar en algún punto a lugares más poblados». Negué con la cabeza. «Es demasiado arriesgado. La costa está interrumpida en muchos puntos por acantilados verticales que se adentran directamente en el agua. Sin un bote es imposible pasar. Y nadar en esta agua helada es impensable por más de unos minutos». «¿Entonces una hoguera de señales?», insistió Sigrid. «Grande, en un lugar despejado». «Es nuestra mejor opción», estuve de acuerdo. «Pero necesitamos encontrar un lugar que sea visible desde el agua o desde el aire». Decidimos que el lugar adecuado sería la cima plana de un gran canto rodado que se alzaba sobre la línea de costa a unos 100 metros de nuestra cueva. Era lo suficientemente visible tanto desde el agua como desde arriba, si un helicóptero sobrevolaba el fiordo.
El resto del día lo dedicamos a recoger todo lo que pudiera arder: trozos de madera, algas secas, musgo de las rocas por encima de la línea de la marea alta. Al caer la noche, en la cima del canto rodado se alzaba una impresionante pila de combustible potencial, que cubrimos con una lona para protegerla de una posible lluvia. La encenderemos al amanecer y mantendremos el fuego encendido todo el día, decidí. Por la noche la llama se verá mejor, pero es poco probable que alguien aparezca a esas horas. Cuando regresamos a la cueva, Thorvald estaba consciente, pero su mirada era vidriosa por el dolor y la fiebre. «¿Cómo va todo?», preguntó con voz débil. «Encontramos agua potable y comida», respondí, intentando sonar optimista. «Y preparamos una hoguera de señales. La encenderemos mañana». Thorvald sonrió débilmente. «Sois unos valientes. Yo solo os estorbo». «No digas tonterías». Sigrid se sentó a su lado y le puso una mano fría en la frente. «Tú habrías hecho lo mismo por nosotros». La noche transcurrió intranquila. Thorvald se agitaba en la fiebre, murmurando cosas incoherentes. Sigrid y yo nos turnamos para vigilar la fogata, poniéndole compresas frías en la frente y dándole de beber cuando recobraba el sentido. Al amanecer del tercer día, me di cuenta de que la infección en la pierna de Thorvald estaba progresando más rápido de lo que temía. La piel alrededor de la fractura había adquirido un amenazante tono rojo violáceo, y el roce en la zona le provocaba un ataque de dolor, incluso en su estado semicomatoso. «Hay que hacer algo», dijo Sigrid, examinando la herida. «¿Quizás limpiarla con antiséptico del botiquín?» «Me temo que no es suficiente», negué con la cabeza. «Necesitamos antibióticos, y no tenemos». Decidimos, pese a todo, lavar la herida con agua de mar, que posee ciertas propiedades antisépticas, y luego tratarla con los restos de antiséptico del botiquín. Thorvald gemía de dolor durante el procedimiento, pero entendíamos que era necesario. Después encendí una hoguera de señales sobre una roca, añadiéndole un poco de aceite de la lámpara del barco que encontramos entre los restos. La llama se elevó alta, creando una impresionante columna de humo que debía ser visible desde lejos. Todo el día estuvimos turnándonos para mantener el fuego, añadiendo combustible y escrutando el horizonte con la esperanza de ver un barco o escuchar el sonido de un helicóptero. Pero el fiordo permanecía desierto y silencioso. Solo los gritos de las gaviotas rompían el siniestro silencio. Al caer la tarde, nuestro optimismo comenzó a desvanecerse. Las reservas de leña para la hoguera de señales estaban llegando a su fin, y el estado de Thorvald continuaba empeorando. Apenas recuperaba la consciencia, y su respiración se había vuelto superficial y rápida. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sigrid en voz baja, mientras estábamos sentados a la entrada de la cueva, observando cómo los últimos rayos de sol teñían las rocas del fiordo de un color dorado. Guardé silencio durante un largo rato, sopesando nuestras opciones. Eran pocas, y ninguna ofrecía garantía de éxito. «Tengo una idea», dije finalmente. «Arriesgada, pero quizás sea nuestra única oportunidad». «Una balsa», dije, mirando las oscuras aguas del fiordo. «Podemos construir una balsa con los restos de nuestro barco y otros materiales que encontremos en la orilla». Sigrid me miró con escepticismo. «Pero tú mismo dijiste que la costa está interrumpida por acantilados. ¿Cómo superaremos esos puntos?» «En la balsa», expliqué. «Nos mantendremos cerca de la costa, donde la corriente no es tan fuerte. Cuando encontremos un tramo intransitable, saldremos al agua y lo rodearemos». El plan era arriesgado, pero, según mis cálculos, la desembocadura principal del fiordo de Geiranger estaba a unos 7 kilómetros de nosotros. Si avanzábamos a lo largo de la costa, utilizando la balsa para superar los tramos intransitables, podríamos llegar allí en un día. Y en la desembocadura del fiordo pasan barcos turísticos y ferries. La posibilidad de encontrar gente allí era mucho mayor. «¿Y qué hacemos con Thorvald?». Sigrid dirigió su mirada a nuestro compañero, que yacía en el fondo de la cueva.
No podrá viajar en ese estado. Esa era la pregunta más difícil. Reflexioné sobre ella durante un buen rato antes de proponer un plan. Uno de nosotros debe quedarse con él, dije, y el otro ir a buscar ayuda. Sigrid se quedó pensativa. Puedo quedarme yo. Tengo experiencia cuidando enfermos. Ayudé a mi padre cuando estaba enfermo. Y tú conoces mejor los fiordos, y podrás llegar a la gente más rápido. Asentí, estando de acuerdo con su lógica, aunque no me gustaba la idea de dejarlos a los dos en una situación tan vulnerable. Bien, me iré al amanecer. Mientras tanto, tenemos que construir la balsa. Pasamos el resto del día recogiendo todo lo que pudiera ser útil para la construcción de la balsa. Restos de tablas del barco, contenedores de plástico vacíos que garantizarían la flotabilidad, cuerdas y trozos de lona. Al llegar la noche, teníamos lista una balsa primitiva, pero, como esperaba, suficientemente fiable, de aproximadamente 2 metros por 1,5 metros. No es muy estable, observó Sigrid, cuando arrastramos la estructura a la orilla, lejos del agua. Lo importante es que se mantenga a flote, respondí. No pretendo cruzar el Atlántico con ella, solo rodear los tramos de costa intransitables. Regresamos a la cueva y comprobamos a Thorvald. Su estado no había mejorado, pero, afortunadamente, tampoco había empeorado. La temperatura seguía alta, pero la respiración era regular. Escucha, le dije a Sigrid, mientras estábamos sentados junto a la hoguera, preparando una magra cena con el pescado que nos quedaba. Si no regreso en 3 días, o no envío ayuda, tendréis que actuar por vuestra cuenta tú y Thorvald. Ella asintió en silencio, y yo continué. Tenéis una reserva de leña que debería durar 4 o 5 días, si la economizáis. Hay agua en la cascada. Tendréis que conseguir comida, mejillones en las rocas, pescado, si conseguís pescar algo. Y mantened la hoguera de señales, es vuestra mejor oportunidad de ser vistos. Lo haré, dijo Sigrid en voz baja, mirando a las llamas. Pero tienes que volver, Einar. O enviar ayuda. Prometo hacer todo lo posible. La noche transcurrió con inquietud. Dormí poco, pensando en el viaje que me esperaba y en todo lo que podía salir mal. El camino a lo largo de la costa del fiordo sería complicado. Acantilados escarpados, tramos estrechos de playa, agua fría. Y todo eso en un estado de agotamiento tras 3 días con una dieta mínima. Al amanecer estaba listo para partir. Sigrid y yo reunimos todo lo que pudiera serme útil en el camino. Una cantimplora con agua, los restos de comida, un cuchillo, cerillas en un recipiente impermeable, un trozo de lona para refugiarme. Ten cuidado, dijo Sigrid, cuando me disponía a irme. Y recuerda que te esperamos. Asentí, sin confiar en mi voz. En esos 3 días había surgido entre nosotros una conexión especial, la de personas que habían luchado juntas por sobrevivir. Antes de irme, me acerqué a Thorvald. Estaba semicomatoso, pero pareció reconocerme. Voy por ayuda, le dije, apretando su mano caliente. Aguanta, hermano. Volveré. Me devolvió un débil apretón, lo único para lo que le quedaban fuerzas. Con el corazón encogido, salí de la cueva y me dirigí hacia la orilla, donde nos esperaba la balsa. Los primeros cientos de metros la costa era transitable, una estrecha franja de guijarros entre el agua y las rocas. Me movía rápido, usando un bastón largo como apoyo sobre la superficie irregular. Después de aproximadamente 1 hora de camino, me topé con el primer obstáculo serio. Una pared de roca que se hundía verticalmente en el agua, sin dejar ni siquiera una estrecha cornisa en la costa. Aquí no quedó otra que echar la balsa al agua. La até con una cuerda que enrollé alrededor de mi cintura y con cuidado me subí a la endeble construcción. El agua estaba helada, e incluso una breve inmersión de las manos provocaba un entumecimiento doloroso. Usando una pértiga larga, me impulsaba desde el fondo, dirigiendo la balsa a lo largo de la roca. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, y varias veces me arrastró lejos de la orilla, obligándome a luchar por cada metro de avance.
Una vez superado el tramo intransitable, saqué la balsa a la orilla y continué a pie, arrastrándola tras de mí con la cuerda. Así, alternando caminar por la orilla y navegar en la balsa, avancé a lo largo del fiordo. Hacia el mediodía, había recorrido, según mis cálculos, unos 3 kilómetros. El progreso era más lento de lo que había previsto, pero aún así avanzaba. Las fuerzas comenzaban a abandonarme. Se notaban los días de pasar hambre y la tensión constante. Hice una breve parada, comí un poco de pescado seco que habíamos preparado el día anterior y seguí adelante. El siguiente tramo del camino resultó especialmente difícil. La costa casi desapareció, convirtiéndose en una estrecha franja de piedras que aparecía y desaparecía bajo el agua. Tenía que pasar con frecuencia a la balsa y luego volver a tierra firme, lo que consumía mucho tiempo y energía. Al caer la tarde, el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de nubes pesadas y se levantó un viento que hacía ondear pequeñas olas furiosas sobre el fiordo. Comprendí que no podría continuar el camino en la oscuridad. El riesgo era demasiado grande. Tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche. Después de media hora de búsqueda, encontré una pequeña repisa en la roca, lo suficientemente alta como para estar protegida de las olas, y con un pequeño saliente que podía servir de refugio contra la lluvia. Saqué la balsa a las rocas y la sujeté con una cuerda. Me dispuse a pasar la noche envuelto en un trozo de lona. La noche fue fría e intranquila. La lluvia, que comenzó poco después de que oscureciera, intensificó la sensación de frío. Me quedé tendido, con la espalda apoyada contra la roca y las rodillas pegadas al pecho, tratando de conservar el calor. Los pensamientos sobre Sigrid y Thorvald no me dejaban dormir. ¿Cómo estarían en la cueva? ¿Estaría Sigrid cuidando bien del enfermo? ¿Habría empeorado su estado? Al amanecer, la lluvia cesó, pero el cielo seguía cubierto de nubes. Estaba agotado por la noche en vela y empapado hasta los huesos, a pesar de la lona. Tenía las manos y los pies entumecidos por el frío, y cada movimiento me costaba un mundo. Tengo que moverme, me dije a mí mismo, obligando a mi cuerpo a levantarse. El movimiento es vida. Me comí los últimos restos de comida, los acompañé con agua de la cantimplora y continué el camino. Hoy tenía que llegar a la desembocadura del fiordo, donde las posibilidades de encontrar gente eran mucho mayores. Las primeras 2 horas de camino transcurrieron relativamente sin problemas. La costa era transitable y pude avanzar bastante bien. Pero entonces me encontré con el obstáculo más serio de todo el viaje. La roca no solo se adentraba en el agua, sino que formaba un pequeño cabo, alrededor del cual rugía una fuerte corriente. Me quedé un rato parado en la orilla, evaluando la situación. Rodear este cabo en la balsa era arriesgado. La corriente podía arrastrarme al fiordo abierto, donde mis posibilidades de supervivencia en el agua helada serían mínimas. Pero no había otro camino. Después de comprobar cuidadosamente las fijaciones de la balsa y atar a ella todas mis pertenencias, la eché con cuidado al agua y me subí a ella. Usando la pértiga, empecé a maniobrar a lo largo de la orilla, tratando de mantenerme lo más cerca posible de las rocas. Todo iba bien hasta que llegué al extremo del cabo. Aquí, la corriente se intensificó repentinamente, atrapando mi balsa como una astilla. Trabajé desesperadamente con la pértiga, tratando de mantener la dirección, pero el agua era más fuerte. En un momento dado, la balsa giró de lado a la corriente y sentí que empezaba a volcar. Instintivamente, me lancé al agua, con la esperanza de llegar a la orilla nadando antes de que el frío me paralizara los músculos. El agua helada me quemó la piel, sacándome el aire de los pulmones. Luché desesperadamente contra la corriente, dando brazada tras brazada hacia la orilla, que parecía inalcanzable. Los brazos y las piernas se entumecían con una rapidez aterradora, y la ropa tiraba hacia abajo como un peso de plomo. Cuando ya empezaba a perder la esperanza, mis pies tocaron el fondo pedregoso. Reuniendo las últimas fuerzas, salí a una estrecha franja de orilla y me desplomé sobre los guijarros,
temblando de todo el cuerpo y respirando con avidez. No sé cuánto tiempo estuve así, equilibrándome al borde de la pérdida de conciencia. Cuando al fin pude moverme, el sol ya se estaba poniendo. Había perdido la balsa y la mayor parte de mis cosas, incluyendo la cantimplora con agua y los restos de comida. Lo único que me quedaba era un cuchillo en el cinturón y cerillas en un contenedor impermeable en el bolsillo del pecho. Pero estaba vivo y había superado el obstáculo más difícil en mi camino. Ahora tenía que seguir adelante, a pesar del agotamiento y el frío. Con gran esfuerzo me puse de pie y continué caminando a lo largo de la orilla. Cada paso me costaba muchísimo, pero sabía que detenerme significaba morir de hipotermia con la ropa mojada. Cuando oscureció, seguí andando, guiándome por el débil resplandor del cielo sobre el fiordo. La orilla se había ensanchado y era más fácil caminar, lo que me daba esperanzas de alcanzar pronto mi destino. Y entonces lo vi. Una lucecita lejana, parpadeando en la oscuridad. Luz humana. Podría ser una cabaña de pescadores o un pequeño poblado, pero en cualquier caso, era gente que podía ayudarme. Con nuevas fuerzas, nacidas de la esperanza, aceleré el paso, ignorando el dolor en los músculos doloridos y el frío punzante que me calaba hasta los huesos. La luz se acercaba cada vez más, y pronto pude distinguir el contorno de una pequeña casa en la orilla. Era una cabaña de pescadores, una de esas que están esparcidas por las orillas de los fiordos y que utilizan los pescadores de temporada. Y había luz. Alguien estaba dentro. Reuniendo las últimas fuerzas, corrí hacia la cabaña, tropezando con las piedras y a punto de caerme por la debilidad. Al llegar a la puerta, empecé a llamar con la desesperación de un náufrago, agarrándose a un clavo ardiendo. La puerta se abrió, y en el umbral apareció un anciano con una linterna en la mano. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verme, empapado, demacrado, más parecido a un fantasma que a un ser humano. «Ayúdeme», logré articular con la voz ronca. «Mis amigos están en peligro. Un deslizamiento submarino, un tsunami en el fiordo, nuestro barco». Y entonces las fuerzas me abandonaron por completo y me desplomé en el umbral de la cabaña, sumergiéndome en una oscuridad piadosa. Volví en mí al sentir calor, un calor verdadero y profundo que penetraba lentamente hasta los huesos, expulsando el frío glacial que se había convertido en mi compañero constante en los últimos días. Al abrir los ojos, vi un techo de madera con vigas y escuché el crepitar del fuego. «Por fin te has despertado», dijo una voz ronca a mi lado. «Ya pensaba que no saldrías de esta». Al girar la cabeza, vi a un anciano sentado en un sillón junto a la estufa. Tenía un rostro curtido con profundas arrugas y una barba blanca, la imagen típica de un viejo pescador. «¿Dónde estoy?», pregunté, tratando de sentarme. Cada músculo de mi cuerpo respondió con dolor a ese movimiento. «En mi cabaña», respondió el anciano. «Soy Gustav Hansen. Anoche irrumpiste aquí, murmuraste algo sobre amigos en peligro, y te desmayaste. Te desnudé, te envolví en mantas y te di té caliente. Tenías una hipotermia grave. Los recuerdos me inundaron como un torrente, la balsa, el agua helada, la lucha desesperada contra la corriente. Mis amigos», me incorporé bruscamente, ignorando el dolor. «Todavía están allí, en el fiordo. Uno está gravemente herido, tiene una fractura y posiblemente una infección. Necesitan ayuda». «Tranquilízate». Gustav me puso una mano en el hombro. «Ya me he puesto en contacto con la Guardia Costera. En cuanto estuviste lo suficientemente consciente como para contar lo que pasó, usé el radiotransmisor. Despegaron para buscarlos hace aproximadamente una hora». Me recosté en las almohadas con alivio. «Gracias. Has salvado no solo a mí, sino también a ellos». «No te alegres antes de tiempo», negó Gustav con la cabeza. «Los fiordos son grandes,
Y tu descripción de la ubicación era no muy precisa, dado tu estado. Pero son gente con experiencia. Encontrarán a tus amigos. Me tendió una taza de té caliente, y la acepté con gratitud, disfrutando del calor que se extendía por mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, pregunté. Casi un día, respondió Gustav. Ahora es la tarde del día siguiente a tu llegada. Estabas en mal estado, hipotermia, agotamiento, deshidratación. También quería pedir ayuda médica para ti, pero la comunicación aquí es inestable, y la ciudad más cercana está a 2 horas en barco. Asentí, entendiendo que había tenido suerte de estar precisamente aquí. ¿Por qué estás solo aquí? La mayoría de los pescadores trabajan en grupo ahora. Gustav sonrió. Soy de la vieja escuela. Me gusta el silencio y la soledad. Vengo aquí todos los veranos durante un par de meses. Pesco, lo ahumo, pienso en la vida. La ciudad es demasiado ruidosa para un viejo como yo. Hablamos un rato más mientras me recuperaba lentamente. Gustav me alimentó con una sopa sencilla pero nutritiva de pescado y patatas, que me pareció la comida más deliciosa de mi vida después de días de subsistencia a duras penas. Cuando me sentí lo suficientemente bien como para levantarme, Gustav me dio su ropa de repuesto. Me quedaba grande, pero estaba seca y caliente. Colgó mis propias cosas junto a la estufa, pero aún estaban húmedas. Cuéntame con más detalle lo que pasó, me pidió Gustav, mientras estábamos sentados junto a la estufa, observando el baile de las llamas. He oído hablar de deslizamientos submarinos en los fiordos, pero nunca me he encontrado con uno personalmente. Le conté toda la historia, desde el momento en que notamos el extraño comportamiento de los peces hasta mi desesperado viaje a lo largo de la costa del fiordo. Gustav escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Tiene usted suerte de estar vivo», dijo cuando terminé de hablar. «Estas olas no suelen dar ninguna oportunidad a quienes se cruzan en su camino». «Lo sé», asentí. «Pero me preocupa Thorvald, si los rescatistas no los encuentran rápido». No terminé la frase, pero Gustav entendió. Puso su mano arrugada sobre mi hombro. «No pierda la esperanza. Los guardacostas saben lo que hacen. Si tus amigos mantuvieron encendida la hoguera de señales, tal como acordaron, los encontrarán». En ese momento, el transmisor de radio, que estaba sobre la mesa junto a la ventana, cobró vida con un crujido de estática. «Gustav Hansen, cambio», se escuchó una voz entre la interferencia. «Aquí el teniente Berg, de la Guardia Costera. ¿Me escucha?» Gustav se acercó rápidamente al transmisor. «Le escucho, teniente. ¿Qué noticias tiene?» «Hemos encontrado a 2 personas en una cueva en la costa oriental del Sunilfsfjord, a unos 7 kilómetros de su ubicación. Un hombre en estado grave con una fractura infectada en la pierna, una mujer agotada, pero en general bien. Ahora los estamos transportando al hospital de Ålesund. ¿El superviviente que está con usted también necesita atención médica?» Gustav me miró interrogativamente, y yo asentí. «Sí, pero puede esperar. ¿Cómo está Thorvald? ¿Sobrevivirá?» Gustav transmitió mi pregunta y, tras una breve pausa, el teniente respondió. «Su estado es grave, pero estable. El médico a bordo dice que, con tratamiento oportuno, el pronóstico es favorable. La mujer transmite que mantuvieron la hoguera encendida, como estaba acordado, y eso nos ayudó a encontrarlos». Una ola de alivio me inundó con tanta fuerza que se me saltaron las lágrimas. Habían sobrevivido. Thorvald recibiría la atención médica necesaria. Sigrid estaba a salvo. Mi plan había funcionado. «Gracias», susurré, sin estar seguro de a quién daba las gracias. A Gustav, a los rescatistas o a las fuerzas superiores que nos ayudaron a sobrevivir a esta prueba. «Enviaremos una lancha por el superviviente que está con usted», continuó el teniente. «Esperen la llegada dentro de 2 o 3 horas, dependiendo de las condiciones climáticas». «Recibido», respondió Gustav. «Estaremos esperando. Fin de la transmisión». Dejó el transmisor y me miró con una sonrisa. «Pues bien,
Tus amigos están a salvo. Y pronto vendrán a por ti. Todo ha terminado bien. Asentí, pero en el fondo sabía que no era del todo cierto. Magnus había perecido en esas frías aguas, y todos habíamos cambiado durante estos días. Tales pruebas no pasan en vano. No sé cómo agradecerle, le dije a Gustav. Si no fuera por usted. Tonterías, dijo él restándole importancia con un gesto. Cualquiera habría hecho lo mismo. Aquí, en el norte, nos ayudamos mutuamente. Es la ley de la supervivencia. Pasamos las siguientes horas conversando. Gustav me contó sobre su vida, sobre cómo había pescado en estas aguas durante más de 50 años, sobre su difunta esposa Ingrid, sobre sus hijos, que hacía tiempo que habían crecido y se habían dispersado por todo el país. Yo escuchaba, disfrutando de la simple conversación humana después de días de lucha por la supervivencia. Cuando un haz de luz de un proyector golpeó la ventana de la cabaña, supe que había llegado la lancha de la Guardia Costera. Gustav me ayudó a empacar, me dio un suéter y una chaqueta impermeable, negándose a aceptar nada a cambio. «Ven a pescar algún día», me dijo al despedirse. «Pero la próxima vez sin tsunami, ¿de acuerdo?» Sonreí y le estreché la mano con fuerza. «Definitivamente vendré, y traeré el mejor café que pueda encontrar». Los rescatistas me ayudaron a subir a bordo de la lancha, donde un médico me examinó de inmediato. Insistió en ponerme un suero salino para combatir la deshidratación y me dio algunas pastillas de antibióticos, al notar pequeños cortes infectados en mis manos y pies. Cuando la lancha zarpó de la costa, me quedé de pie en la popa, mirando la cabaña de Gustav que se alejaba. La pequeña luz en la ventana se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto apenas visible, y luego desapareció tras la curva del fiordo. El viaje hasta Ålesund duró unas 3 horas. Durante todo este tiempo luché contra el cansancio, deseando ver a Sigrid y a Thorvald lo antes posible. El médico a bordo me animaba a descansar, pero sabía que no podría dormirme hasta estar seguro de que mis amigos estaban bien. Cuando finalmente llegamos al puerto, me llevaron directamente al hospital, donde ya estaban Sigrid y Thorvald. A pesar de las protestas de la enfermera, insistí en verlos primero a ellos y luego ocuparme de mi propio tratamiento. Sigrid estaba sentada en el pasillo, frente a la unidad de cuidados intensivos. Parecía demacrada, con profundas ojeras, pero cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Se abalanzó sobre mí, abrazándome con tanta fuerza que apenas pude mantenerme en pie. «Lo hiciste», me susurró al oído. «Encontraste ayuda. Nos salvaste». La abracé a cambio, sintiendo cómo la tensión de los últimos días finalmente me abandonaba. «¿Cómo está Thorvald?» «Los médicos dicen que vivirá», respondió Sigrid separándose. «Tiene una infección grave y necesitará una operación en la pierna, pero el pronóstico es favorable. Ahora está bajo los efectos de la anestesia después del tratamiento inicial de la herida». Asentí, sintiendo cómo se me humedecían los ojos de alivio. «¿Y tú cómo estás?» «Nada grave», se encogió de hombros. «Agotamiento, deshidratación, un par de cortes infectados. Nada que no arreglen un par de días en el hospital y comida decente». La enfermera que me acompañaba tosió discretamente. «Señor Kielvik, necesitamos examinarle y realizarle los procedimientos necesarios. Podrá continuar la conversación más tarde». A regañadientes accedí y me dejé llevar a una sala de reconocimiento donde me esperaba un médico, un joven de ojos cansados pero con una sonrisa amable. «Ha tenido suerte», dijo tras examinarme. «Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, su estado es sorprendentemente bueno. Hipotermia, deshidratación, agotamiento, algunos cortes infectados. Nada que no podamos solucionar en unos días». Me acomodaron en una habitación donde finalmente me permití relajarme. Una cama limpia, calor, seguridad. Todo aquello me parecía un lujo increíble después de días luchando por sobrevivir. Antes de dormirme, pensé en Magnus, en su risa, en cómo siempre era el primero en ofrecerse para el trabajo más duro,
en sus planes de casarse la próxima primavera. Unos planes que ya no se harían realidad. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas hasta que el sueño, piadoso, me envolvió por fin. Pasé 4 días en el hospital, lo suficiente para recuperar fuerzas y curar las heridas físicas. Las cicatrices psicológicas, lo sabía, requerirían mucho más tiempo. Thorvald fue sometido a 2 operaciones, una para limpiar una herida infectada e instalar un fijador externo para el hueso roto, y otra para una reconstrucción más compleja. Los médicos dijeron que cojearía, pero que podría caminar e incluso volver a trabajar como pescador, aunque con algunas limitaciones. A Sigrid le dieron el alta un día antes que a mí. Resultó ser la más resistente de los 3. Su joven organismo se recuperó rápidamente de las penurias. Pero vi en sus ojos la sombra de lo vivido. Algo así no se olvida. Al 5.º día después del rescate, regresé a Geiranger. El pequeño pueblo me recibió con un silencioso luto. La noticia de la muerte de Magnus ya se había extendido por toda la comarca. Su cuerpo nunca fue encontrado. El fiordo guarda sus secretos. Lo primero que hice fue ir a ver a los padres de Magnus, una pareja mayor para quienes él era hijo único. Fue la conversación más dura de mi vida. Les conté todo, sin ocultar detalles, pero enfatizando que su hijo había muerto al instante, sin sufrir. ¿Era verdad? No lo sabía. Pero quería creerlo, por ellos y por mí. Las semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de funerales, investigaciones oficiales e interminables preguntas de las autoridades, las compañías de seguros y los vecinos curiosos. Los geólogos confirmaron que la causa del tsunami fue un deslizamiento de tierra submarino. Parte de una masa rocosa a una profundidad de unos 200 metros se derrumbó, provocando una ola en el estrecho espacio del fiordo. Un fenómeno raro, pero no sin precedentes, lo llamaron. Para ellos era un interesante caso científico. Para nosotros, una tragedia que nos cambió la vida. Un mes después del incidente, visité a Thorvald en el centro de rehabilitación, donde se recuperaba de las operaciones. Ya podía ponerse de pie con ayuda de muletas e incluso dar algunos pasos, aunque le dolía. ¿Crees que volveremos a faenar?, me preguntó mientras estábamos sentados en la terraza del centro, mirando el fiordo, que brillaba bajo el sol del verano. Guardé silencio durante un largo rato, sopesando mi respuesta. No lo sé. Una parte de mí tiene miedo. Otra parte no concibe la vida sin el mar. Se llevó a Magnus, pero también forma parte de nosotros, de nuestra sangre. Thorvald asintió. Siento lo mismo. Los médicos dicen que en medio año podré caminar casi con normalidad, tal vez para el próximo verano. No terminó la frase, pero lo entendí. Para el próximo verano podríamos intentar volver. Una nueva embarcación, un nuevo comienzo. Pero el fantasma de Magnus siempre estaría con nosotros. Una semana después me reuní con Sigrid. Me invitó a tomar un café en un pequeño local del paseo marítimo. Tenía buen aspecto, bronceada, con los ojos claros, en los que, sin embargo, se adivinaba una nueva profundidad. He decidido seguir adelante, dijo sin rodeos. Pescaré con mi padre hasta que ahorre para comprar mi propia barca. Lo que pasó fue terrible, pero no puedo permitir que el miedo me venza. La miré con admiración. Eres la persona más valiente que conozco, Sigrid. Ella sonrió, pero su sonrisa era triste. No soy valiente, solo terca. El mar es mi vida, como la tuya. Podemos tenerle miedo, respetarlo, pero no podemos darle la espalda. Hablamos durante mucho tiempo, de lo que habíamos vivido, de Magnus, del futuro. Y poco a poco me di cuenta de que había tomado una decisión antes incluso de ser consciente de ello. Yo también volveré, dije. Cuando Thorvald esté listo. Construiremos una nueva barca, mejor, más segura, y la llamaremos Magnus, en memoria de nuestro amigo. Sigrid tomó mi mano entre las suyas.
Estaré a vuestro lado cuando estéis listos. Lo haremos juntos. En sus ojos vi reflejados mis propios sentimientos: miedo, determinación, esperanza, y algo más que, quizás, con el tiempo podría transformarse en algo más grande. 2 meses después del incidente, por fin saqué tiempo para visitar a Gustav Hansen en su cabaña a orillas del fiordo. Le llevé el café que le había prometido, el mejor que pude encontrar, y una botella de buen aquavit noruego. Estuvimos sentados en el porche de su cabaña, contemplando las tranquilas aguas del fiordo, teñidas de oro por el sol del atardecer. Gustav me contó historias de su larga vida como pescador, y yo escuché, empapándome de la sabiduría de un hombre que había vivido en armonía con el mar durante décadas, respetando su fuerza, pero sin ceder al miedo. «¿Sabes?», dijo, cuando el sol casi se había ocultado tras el horizonte. «El mar nos enseña la lección más importante. No podemos controlar la naturaleza, pero podemos aprender a vivir con ella, aceptar sus dones con gratitud y su ira con humildad». Asentí, comprendiendo la profunda verdad de sus palabras. Vuelvo al mar, Gustav, la próxima primavera, con un barco nuevo y quizás con una nueva tripulación. Pero vuelvo. El anciano sonrió, y en sus descoloridos ojos azules vi aprobación. «No podía ser de otra manera, Einar. Eres pescador. Lo llevas en la sangre. El mar se llevó a tu amigo, pero también te ha dado vida y sentido. Nunca lo olvides». Cuando me marché a la mañana siguiente, Gustav estaba de pie en la orilla, levantando la mano en un gesto de despedida. La figura del viejo pescador sobre el telón de fondo de las majestuosas rocas del fiordo parecía un símbolo. La conexión entre el hombre y la naturaleza, entre el pasado y el futuro. No sabía lo que me deparaba el destino. Solo sabía que nunca más daría la vida por sentada. El tsunami en los fiordos de Noruega se llevó a mi amigo y casi nos mata a todos, pero también me enseñó lo más importante: a valorar cada momento, cada respiración, cada amanecer. Y cuando, 8 meses después, Thorvald, Sigrid y yo botamos el nuevo barco, llamado Magnus, sentí una extraña calma. El miedo no había desaparecido. Acechaba en algún lugar profundo, como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Pero junto a él vivía la confianza de un hombre que había superado una prueba y se había hecho más fuerte. El mar nos acogió de nuevo, con la misma grandeza indiferente con la que casi nos arrebata la vida. Y en el murmullo de las olas que rompían contra el casco del Magnus, a veces me parecía oír la voz de nuestro amigo fallecido, no afligida, sino llena del mismo amor por la vida que siempre le había caracterizado. Sobrevivimos. Regresamos. Y en ese regreso no solo había superación del miedo, sino también una profunda comprensión. La vida continúa, a pesar de todas las tormentas y tsunamis que envía a nuestro paso. Y esta es, quizás, la lección más importante que saqué de aquellos 5 días atrapado en el hielo del Sunilvsfjord.